estar el próximo lunes en la Asamblea General. Se trata nada más y nada menos que la elección del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo. Hay 25 nombres en danza. Esto ha generado polémica, no solo entre el gobierno y la oposición, sino también en el seno de la coalición de gobierno. Se ha pronunciado sobre esta lista de 25 postulantes la propia vicepresidenta de la República. Vamos a presentar el tema y ya venimos para el debate. La comisión parlamentaria tenía 27 candidatos para los 5 cargos de director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Solo ha logrado bajarlo a 25 y piensa enviar la lista a la Asamblea General. Argimón cree que eso no puede pasar y este martes habló por teléfono con el presidente de la comisión, el diputado Mario Colman. Soy convencida que tiene que apostarse a la excelencia y a lo técnico de sus integrantes y me parece que por algo en la ley se estableció un proceso para seleccionar lo que va a la Asamblea. ¿Por qué? Porque los miembros tienen precisamente conversaciones con los candidatos, además de la evaluación de cada currículum. Por lo tanto, lo que se establece es que tienen que mandarse la nómina que va a formar parte. ¿No se está cumpliendo eso? Entiendo que no. Argimón teme que la partidización dañe a la institución. Dijo que los candidatos deben tener experiencia o militancia en derechos humanos o se estará desnaturalizando su cometido. Una institución nacional de derechos humanos que ha sido muy cuestionada en este último tramo justamente porque se le decía que estaba politizada y ahora lo que se está debatiendo es que esta nueva conformación también puede estar politizada. No sé, Alfredo, por ejemplo, ¿cómo estás viendo este debate? Porque, bueno, se va hacia un modelo por lo menos nuevo, todos los partidos quieren verse representados allí en esa institución y eso también está generando polémica. Sí, para mí, la Institución Nacional de Derechos Humanos es lo que famoso es el ombudsman, el defensor del pueblo, que es una institución que para mí vale muchísimo, ¿tá? Y que yo la respeto, yo creo que está bien. No sé si 5 miembros como se eligieron no es mucho, capaz que es demasiado, porque aparte tenemos defensores o responsables de derechos humanos en varias otras instituciones, ¿no? Presidencia, creo que Ministerio de Educación y Cultura, en varios lados hay. Me parece que a veces es un poco generación de demasiados cargos. Entonces, el principio, porque ya sé lo que vienen las voces críticas con respecto a la institución en sí misma. La institución me sirve, quizás con menos miembros, pero bueno, son 5, ahora está. Lo que sí me parece absolutamente descabellado es que estemos eligiendo partidariamente a los integrantes. Me parece que es de locos. Acá lo que tiene que ver es idoneidad, y esto es una cosa que yo siempre reclamé en todos los cargos, a la izquierda en primera instancia, que no lo cumplió en sus gobiernos, en muchos casos, y ahora, me acuerdo que el presidente dijo los mejores, es decir, a los cargos, no sé qué, bueno. Y acá está, cualquier fantasma presenta, con tal de que sea de mi palo, lo presento. No, vamos a elegir gente que sea idónea, sin importar de qué partido sea, no me importa si son blanco, colorado, de Cabildo, del Frente o lo que sea. Que sean idóneos y que realmente cumplan con un rol que es muy importante, porque aparte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no solo es, que creo que acá está el sesgo, los derechos humanos durante la dictadura, son derechos humanos actuales de mucha gente que tienen mucha más vigencia, muchos derechos humanos hoy que se están violando, no hablemos de las cárceles, para dar un ejemplito, ¿no? Ya te saqué el tema. Pero digo, creo que desde ese punto de vista, es decir, señores, no partidicen esto, elijamos a los mejores, a los más idóneos, sin importar a quién votan o qué ideología tienen. Justamente ese parece ser el centro del debate. Se está hablando de 2 representantes para el Partido Nacional, 1 para el Partido Colorado, 1 para Cabildo y se estaría dejando 1 para el Frente Amplio, o sea que van en el sentido de lo que tú decís. Bueno, todos los partidos políticos quieren verse representados allí en la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo que cuestiona, según tu interpretación, la propia esencia. Claro. No es la Corte Electoral. La Corte Electoral tiene... Pero esto es otra cosa. Tiene que ser... No me importa de qué palo sean. Es que sean idóneos y sirvan para la función esa. Eso de que no me toca uno a mí, otro a mí. ¿Qué es esto? ¿Una repartija? Por favor. Eso es clientelismo puro. ¿Es clientelismo o es la manera de asegurarse cierta, pluralidad a la hora de mirar los derechos humanos en Uruguay? Yo creo que es un instrumento parlamentario y por lo tanto es un instrumento político. Y por lo tanto, las definiciones que corren acá son políticas. La integración actual del Instituto de Derechos Humanos es Faropa, Frente Amplio, Mariana Mota, Frente Amplio, María Josefina Pla Regules, Frente Amplio, y Wilder Tyler Soto, Frente Amplio. 4. Mariana Blengio, no Frente Amplio. 4-1. Y ahora va a cambiar y le propone la coalición, dice 4-1.
1 para el frente y 4 para nosotros. 5 abogados, ¿no? O sea, estamos absolutamente dentro de lo razonable que pase. Para empezar, hace 10 años que existe el Instituto de Derechos Humanos, o hace 10 años, por ley un poco más, la ley de 2008, pero empezó a funcionar en 2012, hace 10 años empezó a funcionar. Y yo pregunto, ¿en qué avanzamos en los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos de los presos? ¿Dónde están los derechos humanos de la víctima de la delincuencia? ¿Dónde están los derechos humanos de los padres que no pueden ver a sus hijos? ¿Dónde están los derechos humanos de las personas que viven en los asentamientos, de los indigentes, de qué sé yo, de una cantidad de derechos humanos? ¿Dónde están? ¿Cuál fue el avance de la institución de derechos humanos? Una estructura, 5 directores que cobran 180 palos por mes cada uno, 177.000 pesos según figura en la página web. Cada director, 177.000 pesos. Lindo para colocar a alguien, ¿no? Lindo para colocar amigos. Pero además, que tiene una cantidad de oficiales, medio oficiales, administrativos, no sé cuánta gente tiene trabajando, porque no lo pude ver, pero sueldos que van desde $1.000, 40 y pico, 42.000, 43.000 pesos, hasta 80, 90.000 pesos. Varios sueldos. O sea, está muy bien, ¿no? Muy lindo, suena lindo. La creación del Instituto de Derechos Humanos define una enorme cantidad de objetivos de la institución, entre ellos las firmas de convenios internacionales. Tenemos un parlamento, tenemos una comisión de derechos humanos. ¿A santo de qué precisamos el Instituto de Derechos Humanos? Es un lugar para colocar gente, entonces no nos asombremos cuando lo que vemos es que se coloca gente y que hay 26 postulantes para 5 cargos. Y no nos asombremos. O sea que en realidad el problema de fondo es que para vos habría que prescindir de ese organismo. ¿Cómo? Para vos habría que prescindir de él. Pero obvio, nunca debió haber sido creado. Para mi criterio, nunca debió haber sido creado. Hay instituciones o reparticiones en el Ejecutivo que tiene derechos humanos, en el Legislativo que tiene la Comisión de Derechos Humanos, hay en todos lados. La justicia se debería encargar de los recursos de los derechos humanos, la Suprema Corte. Derechos humanos por todos lados, eso es una superposición de capas y se creó un instituto para colocar gente y ahí está la gente. Ahí está la gente colocada y por eso hay un lío político, porque el lío político es quién coloca a quién. Lamentablemente, es mi visión sobre esto cuando vos ves que hace 10 años que está poniendo guita en un instituto y los derechos humanos son lo mismo, no cambia nada, y mayoritariamente un instituto que se dedica a hacer análisis, que además no tiene, los fallos del Instituto de Derechos Humanos no tienen ningún efecto en ningún lado, ¿no? Son como la otra, la JUTEP y cosas. Se pronuncia y chao. Otra que no debería existir, la JUTEP. Bueno. Obviamente. Otro día debatimos lo de la JUTEP. No, bueno, pero otro día debatimos de la JUTEP. No, pero esto del Instituto de Derechos Humanos es como el comisionado parlamentario de las cárceles, ¿viste? Divino, la figura, está todo. Bien. O sea, el ombudsman es algo que a vos no es necesario. Para eso hay otras. Está lleno de mecanismos. El Estado es una suma de pliegues superpuestos. Queda claro. Fernanda. No, estaba escuchando a Fernando. Yo creo que hay un montón de mecanismos superpuestos y creo que puede ser que por eso también exista la falla. Entiendo necesaria la institución de derechos humanos, más allá de que estoy de acuerdo que en un montón de cosas no se ha avanzado y claramente estamos en incumplimiento como país desde ese lugar, lo cual no implica que signifique que la institución esté mal, sino su funcionamiento. Yo creo que lo que está pasando, no hay nada nuevo bajo el sol. Lamentablemente en este país, cada vez que aparece la palabra derechos humanos en una discusión, pasamos a ser rehenes de 2 minorías radicalizadas que lo que hacen es imposibilitar los acuerdos, los grandes acuerdos que caminan por el centro, que yo creo que son los representantes de la mayoría, pero por esas lógicas que siempre se enfrentan constantemente y que son los únicos que de verdad no están hablando de derechos humanos. Porque, a ver, se dice, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en la idoneidad, en la capacidad técnica, en los catedráticos, en los docentes que defienden, que trabajan y que son profesionales que están metidos en la materia de derechos humanos? Derechos humanos no hay 2. Hay una categoría de derechos humanos. Y acá puede haber gente de derecha, de centro, de izquierda, pero cuando se habla en materia de derechos humanos, no hay 2 visiones. Se pueden estar hablando de cosas distintas. Ahora, no estoy dispuesta a dar por sentado que se manejen 2 relatos, porque no hay 2 relatos en este sentido. Los derechos humanos defienden la dignidad
de cualquier ser humano porque se entiende que son inherentes a su condición de serlo. Entonces creo que esto una vez más muestra la incapacidad y el esfuerzo por imponer ciertos relatos que si algo no tienen nada que ver son de versiones de derechos humanos, porque hay una y es la por la que camina la visión del centro, que creo que muchas veces termina siendo rehén de estos dos extremos totalmente incapaces de acordar porque, reitero, si hay algo que no les interesa son los derechos humanos. Guillermo, vos cómo lo abordás este tema. Y bueno, estoy un poco de acuerdo con lo que han dicho todos en parte, ¿no? O sea, concuerdo que es una tarea fundamental que no debe trascender, ¿no?, lo político sobre esa tarea. Entiendo también que el perfil técnico y la trayectoria en derechos humanos es algo que es fundamental evaluar a la hora de elegir personas para ocupar estos cargos. Estoy de acuerdo también con Argemón de que 26 personas me parece muchísima cantidad de personas. Me parece que mismo la comisión, si bien esgrime como argumento, el propio Coleman dice que bueno, que como las organizaciones sociales también son las que proponen candidatos, ellos no querían avalar como para no hacer un prejuzgamiento quizás o una presunción previa, entonces por eso envían esa cantidad de nombres. Lo que en definitiva me parece acá la cuestión central es un tema político. Hubo muchos embates de parte de algún sector de la coalición, ¿no?, por cambiar este paradigma de repente al que Fernanda nombraba un poco también, ¿no? Este paradigma de que, claro, parece que derechos humanos, un poco lo que decía Alfredo también, parece que solamente se reduce al periodo de facto en Uruguay. Si bien eso es muy importante porque es una herida muy grave que tenemos como sociedad y que, bueno, ha ido sanando con el tiempo y como en alguna otra vez se ha dicho, hasta que estas generaciones se terminen, va a seguir ahí esa herida sangrando. Bueno, hay que trabajar en algo de no politizarlo. Se politiza porque evidentemente en este cambio de paradigma el que yo expreso, las organizaciones de derechos humanos se tienen como que son de izquierda. Entonces la propia NANE dice, claro, acá el Frente Amplio no presentó ningún candidato, lo presentan las organizaciones sociales que están vinculadas a los derechos humanos. Sin embargo, la coalición sí presenta candidatos por filiación política y eso es lo que se abre. Entonces, claro, hay como un discurso, ¿no?, de no politizar desde quienes están politizando. Porque también hay un paradigma que ve como que la defensa de los derechos humanos son de izquierda. Y no son, porque yo estoy de acuerdo con lo que han dicho todos, los derechos humanos son derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que va más, no sé si se entendió un poco, pero creo que subyace esa idea en el final. Por eso hay tanto interés también, más allá de poner personas, de poder cambiar ese relato, ¿no? Y las personas que han sido Sí, y de todas maneras lo que planteaba Fernando va más allá de cambiar el relato. Por eso digo que en parte, yo digo que en parte. Que no es necesario una institución de derechos humanos, que no es necesario un comisionado parlamentario, que en general alcanzan con los mecanismos que ya tenemos en nuestro Estado, como para no tener que crear nuevos, relativamente nuevos, 10 años, incluso cuestionaba los resultados. En estos 10 años, ¿esto ha cambiado algo? ¿Para vos ha cambiado algo en estos 10 años la creación de la institución, el funcionamiento por de la eso, yo institución? creo, más allá de ir al punto de si ha cambiado algo, porque es difícil evaluar también, ¿no?, si hay un cambio o no. ¿Cuál sería el cambio? ¿Encontrar huesos? ¿No? Resto y ahí, bueno, ahí sí sirvió. No, pero en la dimensión que tú decías de claro, derechos humanos en general, que no se remite solamente a eso, bueno, ¿ha tenido alguna incidencia en la institución? No, bueno, pero que yo creo que más allá de eso, como país nos tenemos ese debe, y Luciano Hassan de Relaciones Unidas, él lo menciona. Cuando habla, dice que Uruguay se debe un proceso de aclarar y de información verídica sobre el periodo de facto, que parece lo que hablábamos, parece ser el tema más álgido, ¿no?, en esa discusión. Después los derechos humanos, yo estoy totalmente de acuerdo, es algo que también lo hablo muchas veces con mis allegados. El tema de cárceles rompe los ojos, ¿no? Que hablen a alguien de derechos humanos es ir al infierno, ir a una cárcel hoy es peor que el castigo. Hay un montón de derechos humanos vulnerados que son muy importantes, que hoy están lastimando a personas hoy por hoy. Entonces necesitamos zanjar eso. Una parte de zanjar esa herida, ¿no?, y de poder arreglar eso, como decía Fernanda, y poder ir por los del medio, es bueno, los que sepan algo, los que tengan la posibilidad de hacerlo, tratemos de remediar eso. Y si no, no nos va a quedar otra que esperar con tiempo, que pasen estas generaciones que lamentablemente tuvieron que sufrir y vivir lo que fue el periodo de facto, y quizás, con suerte, podremos llegar a un periodo donde como sociedad nos demos la mano otra vez y vayamos por los verdaderos, ¿no?, problemas que hoy tenemos. Yo digo, 197 años tiene esta república, ¿no? Vivimos 187 sin el instituto famoso este. O sea, perfectamente podemos seguir viviendo sin el instituto, ¿no? Pero en el peor de los casos, ponele que siga vigente, porque es difícil que acá terminen con algo,
El único que terminó con una institución pública fue el Frente Amplio cuando cerró Pluna. En la historia del Uruguay nunca se termina nada. El único que tuvo valentía para hacer. Pero pará, no, te toco el Frente Amplio y saltás, pará un Lógico, poquito, sí. no te pongas nervioso. No, lo que quiero decir nervioso es que sos lo que vos. sería bueno esto, que se implementara un concurso. Un concurso. Que se presentaran a un concurso todos los candidatos y que haya un jurado y que diga los más idóneos para esto son fulano y que se dejen de jorobar con las cuotas políticas y el carguito y que te coloco acá y que te coloco allá. Yo conozco algunos de los que están postulados. Los conozco. No tienen la menor idea. Son gente, no están involucrados en el tema de derechos humanos, de nunca. Son gente como vos, como yo. Algunos abogados, algunos no. Me pongas con los que no. ¿Por qué vos vas a ir al instituto? Yo los miro y digo, ¿y por qué este tipo va a ir al Instituto de Derechos Humanos? Hagamos un concurso y que se presenten y ganen los más idóneos. Un concurso, si querés poner a un jurado internacional, yo qué sé. Si va a existir, que exista bien y que haya alguien técnicamente sólido ahí y no premios Bien, consuelo. hay consenso. Premio consuelo de la Lo política. único que falta es cambiar la ley. Te la Pequeño podemos llevar la detalle. propuesta, Fernando. Capaz que los Para los que legisladores se no lo van a creen, tener que- Marguerite, que podíamos estar de acuerdo, mirá, viste, en eso. Bueno. Bueno, pero Bueno, además... entonces, No va a pasar Tirá esto. abajo la propuesta. Esto no va a pasar porque los cargos políticos para los partidos políticos son muy importantes. Esto que estamos proponiendo no va a pasar. Bueno, pero sería justamente, lindísimo que pasara. Justamente lo que se está desvirtuando es desde el vamos esta discusión, porque si ustedes leen el artículo 45 de la ley que crea la institución, habla de personas que tienen que ser idóneas, pero además si van al artículo 46, ¿a los ojos habla de quién? que es incompatible con actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad. Claro, o sea eso que sí. la línea directa con un Pero partido político... dice cómo se define la idoneidad. No, claro, Ah, que bueno, lo dice. está. Me Entonces imagino que está. eso La estará idoneidad, en cómo es se decir, reglamenta. Para mí es idóneo aquel y el pato. Es idóneo el pato para mí. Y bueno, yo propongo al pato. Bueno, pero lo que Y sí no. dice el inciso B del artículo 45 Te propongo. es contar con experiencia y notoria versación en la materia. Contar con experiencia, un mínimo. Muchos de los nombres, yo en eso hoy no puedo opinar, pero creo que es bastante objetivo, que Pero ¿y muchos cómo- de esos nombres no tienen pero cómo se la genera- experiencia. Pero ¿cómo se genera una experiencia en el tratamiento del tema de derechos Y bueno, humanos? yo creo que... Trabajando Desde en la las doc- organizaciones que decías vos, Claro, alguna o de las desde la puntas, de repente. docencia, del trabajo. Puede ser, por eso, ¿no? Por eso los sociales. proponen las organizaciones relacionadas a derechos Organismos humanos y no los partidos internacionales. políticos. Porque hay gente que dice, bueno, a mí de los temas de derechos humanos, trabajo tal tema en derechos humanos, por ejemplo. Pero hay gente Niños. Unidos proponen Claro, hacia quién. de menores. Esta persona me parece que versa mucho sobre los derechos de menores. Pero está bien, pero hay propuestas de los partidos políticos. La de toman gente muy de la... idónea también y gente Porque no Trabajan la organización total, Podemos estar de tal, acuerdo y en yo la eso. propongo. Podemos estar de acuerdo en eso. Yo no digo que no. Bueno, tenemos que cerrar el tema. Lo que no nos podemos olvidar es que es la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y que dentro de sus roles también tiene que controlar al sistema político, incluido al gobierno. Sí, claro. Ellos nombran al que lo va a conseguir. El artículo difícil. 39... Hay que cerrarla. El artículo 39 le permite a Dinamitarlo. los parlamentarios y a las parlamentarias proponer nombres. Que Quizás explote tiene como el que ver más edificio con- de Hay Villa allí Verde. una discusión jurídica también en torno a eso. Lo leo, si quieren. La interpretación es que ellos pueden proponer, algunos dicen que en realidad lo que pueden es recibir y que quienes deben proponer son las organizaciones sociales. Pero, ¿Lo leo? léelo. Y ya nos vamos a la pausa. Pero rápido. Sí, podrán proponer candidatos a la Asamblea General las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la Institución de Derechos Humanos y los parlamentarios y las parlamentarias podrán recibir propuestas y formular está. una lista de candidatos. Recibir propuestas, ahí es donde está la diferencia. formular Pero bueno, una lista da de mucho que hablar y candidatos. seguramente el verdadero debate... De los propuestos. El verdadero debate va a ser el lunes en la Asamblea General. Antes de la pausa, un consejo para ustedes. En YouTube